La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos del 13 al 14 de Primera de Samuel. Capítulo 13. Historia del rey Saúl. Guerra contra los filisteos. Saúl ya era adulto cuando empezó a reinar. En el año segundo de su reinado, eligió a 3,000 hombres de Israel para formar su propio ejército. De ellos, 2,000 estaban con él en Mixmas, en las colinas de Betel, y otros 1,000 estaban con su hijo Jonatán en Gibea de Benjamín. El resto de los israelitas mudó de vuelta a casa. Jonatán atacó y destruyó a un cuartel filisteo que estaba en Gibea. Cuando los filisteos se enteraron de este ataque, Saúl mandó tocar la trompeta por todo el país en señal de alarma y decir: escúchenme bien, israelitas, Saúl ha destruido un cuartel de los filisteos. Prepárense, porque ahora ellos nos van a odiar y nos van a atacar. Y así sucedió. Los filisteos se reunieron para atacar a los israelitas. Llegaron 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados de caballería y un ejército que ni siquiera se podía contar. Todos ellos acamparon en Mixmas, al este de Bet-Aven. Muchos israelitas pensaron que no podían vencer al ejército filisteo, así que fueron a esconderse en cuevas y agujeros, entre las piedras y dentro de los pozos secos. Y no faltaron algunos que cruzaron el río Jordán y se fueron a la tierra de Gad, de Galaad. Saúl se quedó en Gilgal, pero todo su ejército estaba temblando de miedo. Allí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel 7 días para que se presentaran las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podía empezar la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, ordenó: tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de dar las ofrendas cuando Samuel llegó. Y al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió: es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban en Mixmas, listo para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo: ¿estás loco? Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí le obedecerá. Dicho esto, Samuel se alejó de Gilgal y se fue a Gibea de Benjamín. Allí Saúl contó a los soldados que aún estaban con él, y eran como 600. Todos ellos se quedaron con él y con su hijo Jonatán. Mientras tanto, los filisteos que acampaban en Mixmas dividieron su ejército en 3 grupos. Uno de ellos se fue a Ofrá, cerca de Sual. El otro dirigió a Bet-Horón. Y el tercero se fue hacia la frontera que está en el valle de Seboim, en camino al desierto. Entre los israelitas no había quien trabajaba el hierro. Los filisteos no se los permitían, por temor a que se hicieran espadas y lanzas de ese metal. Ni siquiera tenían cómo afilar sus arados, sus azadones, hachas y picos. Por eso tenían que ir al país de los filisteos a pagar mucho dinero para que les afilara sus herramientas. El día de la batalla, los únicos que tenían espada y lanza era Saúl y Jonatán. Mientras tanto, una parte del ejército filisteo acampó en el paso de Micmas. Capítulo 14.
Jonatán ataca a los filisteos. Saúl acampó en Micrón, bajo un árbol, en las afueras de Gibea. Con él estaban 600 soldados y el sacerdote Asías, que era hijo de Ahiliud, sobrino de Icabod. Su abuelo era Fines, hijo del sacerdote Elí, que había servido a Dios en Silo. Jonatán le dijo al joven que le ayudara a cargar su armadura: «Ve, acompáñame al otro lado. Vamos a acercarnos al ejército de los filisteos. Aunque somos pocos, con la ayuda de Dios los vamos a derrotar». Su ayudante le respondió: «Haga usted lo mejor que parezca. Por mi parte, yo le apoyaré en todo». Jonatán se fue sin que nadie lo supiera, ni siquiera su padre. Cuando se acercaron a donde estaban los filisteos, Jonatán le dijo a su ayudante: «Ven, vamos a acercarnos a ellos para que nos vean. Si nos dicen alto ahí, no se muevan hasta que nosotros lleguemos a donde están ustedes, y así lo haremos. Pero si nos dicen que vayamos donde están ellos, será la señal de que Dios nos ayudará a derrotarlos». Entonces se acercaron, y cuando los filisteos lo vieron, se dijeron unos a otros: «Miren, los israelitas ya están saliendo de sus escondites». Enseguida le gritaron a Jonatán y a su ayudante: «Vengan acá, que les vamos a decir algo». Jonatán le dijo a su ayudante: «Vamos, pues Dios nos ayudará a vencerlos». Así que subió ayudándose con pies y manos, y tras él subió su ayudante. A cada soldado filisteo que encontraban lo hería y su ayudante lo mataba. En ese ataque y en el lugar tan estrecho, Jonatán y su ayudante mataron a unos 20 hombres. Además, Dios hizo que temblara la tierra y el ejército filisteo se asustó mucho. Saúl había puesto en Gibea de Benjamín unos vigilantes, y cuando estos vieron que el ejército filisteo estaban huyendo por completo desorden, fueron a decirlo a Saúl. Entonces él ordenó pasar lista para ver quién faltaba. Una vez que se pasó lista, le informaron a Saúl que faltaba Jonatán y su ayudante. Como en esos días los israelitas tenían con ellos el cofre del pacto de Dios, Saúl le dijo al sacerdote Asías: «Trae el cofre y consulta a Dios qué debemos hacer». Sin embargo, cuando al darse cuenta de que aumentaba la confusión en el campamento de los filisteos, le dijo a Asías: «Ya no hace falta que lo traigas». Los soldados filisteos estaban tan confundidos que se mataban unos a otros. Entonces Saúl reunió a todos sus hombres y juntos se lanzaron a la batalla. Durante mucho tiempo algunos israelitas habían sido obligados a formar parte del ejército filisteo, pero en esos momentos se unieron al ejército de Saúl y Jonatán. Y cuando los israelitas que se habían escondido en los cerros de Efraín supieron que los filisteos estaban huyendo, fueron también a perseguirlos. Así fue como en la batalla llegó hasta Bet-Aven. El juramento de Saúl. Todos los israelitas estaban muy cansados, pero ninguno de ellos había comido porque Saúl había hecho este juramento: «Todo el que coma algo antes de anochecer y antes de que haya vengado mis enemigos será condenado a muerte». La gente tenía mucho miedo del juramento de Saúl, así que cuando llegaron a un bosque donde había mucha miel, ninguno de ellos se atrevió a probarla. Como Jonatán no estaba enterado del juramento que había hecho su padre, tomó la miel y con un palo que llevaba en su mano, y en cuanto la probó, cobró más fuerzas. Pero uno de los soldados le dijo: «Su padre ha hecho un juramento. Cualquiera que coma algo hoy quedará bajo la maldición y será condenado a muerte. Por eso, aunque estamos muy cansados,
no hemos comido nada. Jonatán respondió: con ese juramento mi padre ha hecho mucho daño al pueblo. Si yo con un poco de miel he recobrado las fuerzas, imagínese cómo hubiera sido si el ejército entero hubiera comido hoy la comida de nuestros enemigos. Su victoria habría sido mayor. La batalla se extendió desde Micmas hasta Jailón y no paró hasta que los israelitas derrotaron a los filisteos. Pero los israelitas terminaron muy cansados, así que esa misma noche tomaron las ovejas, las vacas y terneros que les había quitado a los filisteos y los mataron, comiéndose la carne con todo y sangre. Pero alguien le dijo a Saúl: la gente está comiendo carne con sangre y Dios nos ha prohibido hacer eso. Enojado Saúl dijo: ustedes nunca obedecen a Dios. Tráiganme pronto una piedra grande y díganle a la gente que traigan aquí su toro o su oveja, que los maten aquí y se lo coman sin sangre. Así no ofenderán a Dios. Esa misma noche cada uno llevó su propio toro y lo sacrificó allí. En ese lugar Saúl construyó por primera vez un altar para adorar a Dios. Luego les dijo a sus soldados: no pasará esta noche sin que acabemos con los filisteos y nos quedaremos con todas sus pertenencias. Y ellos le contestaron: haremos todo lo que usted nos mande. Pero el sacerdote le dijo: primero debemos consultar a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿puedo perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás otra vez a vencerlos? Pero Dios no le contestó. Así que Saúl le dijo a los jefes de su ejército: acérquense y díganme, ¿por culpa de quién Dios no me responde? Les juró por Dios que morirá, aunque se trate de mi hijo Jonatán. Pero ninguno respondió. Entonces Saúl le dijo a todo el pueblo: pónganse ustedes de aquel lado, y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos del otro lado. Y el pueblo le respondió: haremos lo que usted nos mande. Saúl echó suerte y pidió a Dios de Israel: dime, ¿quién tiene la culpa, si Jonatán o el pueblo o yo? La suerte recayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que el pueblo quedó libre de culpa. Entonces Saúl dijo: ahora echemos suerte entre Jonatán y yo. Como la suerte recayó sobre Jonatán, Saúl le dijo: dime lo que hiciste. Y Jonatán le respondió: lo único que hice es probar un poco de miel. ¿Por eso me van a matar? Saúl le contestó: Jonatán, que Dios me castigue duramente si no mueres. Pero la gente se opuso a Saúl. De ninguna manera vamos a permitir que Jonatán muera. Gracias a él y con la ayuda de Dios, Israel ha alcanzado la victoria total, así como la gente le salvó la vida a Jonatán. Por su parte, Saúl ya no persiguió a los filisteos, así que estos se fueron de regreso a su tierra. A pesar de todo esto, los israelitas estuvieron en guerra con los filisteos mientras Saúl fue rey de Israel. Por eso Saúl siempre tenía en un ejército a los jóvenes más fuertes y valientes. Después de esto, el rey Saúl siguió luchando contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Sobá, los filisteos y los amalecitas. Venció a todos sus ejércitos y alcanzó a grandes triunfos. Así fue como libró a Israel de los pueblos que les robaban todo lo que tenían. Saúl tuvo 3 hijos, que fueron Jonatán, Isbi y Malquisúa. También tuvo 2 hijas. La mayor se llamaba Merab y la menor Milca. Su esposa se llamaba Ahinoam y era hija de Ahimaaz. El general de su ejército se llamaba Abner y era hijo de Ner.
tío de Saúl. El padre de Saúl y el padre de Abner eran hermanos. El padre de ellos se llamaba Cis. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.